Bueno, señoras y señores, prepárense porque lo que les voy a contar hoy es de esas historias que cuando la escuchas completa te quedas con la boca abierta y sin saber por dónde empezar a procesar todo lo que acaba de entrar por tus oídos. Y no les digo esto para exagerar, se los digo porque hay un detalle en esta historia, un solo detalle que la mayoría de los medios convencionales están enterrando en el párrafo 11 de sus notas, que lo cambia todo. Un detalle que convierte lo que parecía una crisis diplomática más entre México y Estados Unidos en algo mucho más oscuro, mucho más calculado y mucho más peligroso de lo que cualquiera de los dos gobiernos quiere admitir en público. Hoy, 9 de mayo de 2026, Donald Trump se paró frente a las cámaras en la Casa Blanca durante un acto del Día de la Madre y dijo estas palabras exactas: "Los cárteles gobiernan México y nadie más. Son los cárteles simplemente quienes gobiernan". Y remató diciéndole al mundo que si México no hace su trabajo contra el narcotráfico, Estados Unidos lo hará. Así, sin anestesia, sin diplomacia, sin ninguno de esos eufemismos que los políticos usan cuando quieren decir algo escandaloso sin que suene tan escandaloso. Pero aquí está el problema. Aquí está la parte que nadie está poniendo en primer plano. Porque mientras Trump estaba diciendo que México no hace nada contra el narco, ya había agentes de la CIA operando en secreto dentro del territorio mexicano, sin permiso, sin notificación, sin que el gobierno de Claudia Sheinbaum supiera que estaban ahí. Y dos de esos agentes murieron en Chihuahua durante ese operativo clandestino. Y ahora la Fiscalía General de la República está investigando posibles delitos contra la seguridad nacional. Quédense hasta el final porque hay una capa en esta historia que tiene que ver con el gobernador de Sinaloa, con un senador de Morena que se está atrincherando en su fuero y con una amenaza sobre los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos que, si se ejecuta, afecta directamente la vida de millones de familias mexicanas que viven al otro lado. Todo conectado, todo parte del mismo tablero y lo vamos a destapar pieza por pieza. Empecemos con Trump porque sus palabras de hoy no cayeron del cielo. Son la culminación de meses de escalada que arrancó a principios de este año cuando su administración declaró a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esa decisión, que en su momento muchos analistas descartaron como retórica política para consumo interno, resultó ser el primer movimiento en una partida de ajedrez mucho más seria. Porque declarar a un cártel organización terrorista no es solo una etiqueta. Es una palanca jurídica que le da al gobierno estadounidense herramientas legales para justificar operaciones más agresivas fuera de sus propias fronteras. Y lo que vino después demostró que esa palanca se empezó a usar inmediatamente. En febrero de este año, Trump ya había dicho en Fox Business, y cito textualmente, que Estados Unidos iba a poner en marcha la fuerza terrestre contra los narcotraficantes. En ese momento la frase sonó a fanfarria, a bravuconada, a Trump siendo Trump, pero resulta que no era fanfarria. Resulta que mientras el presidente estadounidense decía eso frente a las cámaras, sus agencias de inteligencia ya estaban ejecutando algo que ningún gobierno mexicano había autorizado, que ningún protocolo de cooperación bilateral contemplaba, y que de haberse sabido en ese momento hubiera generado una crisis diplomática inmediata. Ahora deténganse aquí porque necesito que entiendan el peso real de lo que está a punto de contarles. En abril de 2026, semanas antes de que Trump saliera a decirle al mundo que los cárteles gobiernan México, se realizó un operativo antidrogas en el estado de Chihuahua. Un operativo que en su momento fue presentado públicamente como una operación de las autoridades locales mexicanas. Pero debajo de esa versión oficial había algo que no aparecía en ningún comunicado de prensa. En ese operativo estaban trabajando agentes que, según las investigaciones que después inició la Fiscalía General de la República, pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, operando en suelo mexicano, sin que el gobierno federal de Claudia Sheinbaum tuviera conocimiento de su presencia.
Y en ese operativo murieron 2 personas, 2 funcionarios vinculados con agencias estadounidenses. Y su muerte es lo que detonó el escándalo que ahora tiene a la FGR abriendo investigaciones por posibles delitos contra la seguridad nacional de México. Delitos graves, del tipo de delitos que en cualquier otro contexto histórico habrían generado una ruptura diplomática en cuestión de horas. Dale like ahorita mismo si ya entendieron por qué esto es mucho más grave de lo que están viendo en los titulares convencionales. Y suscríbanse porque lo que sigue tiene que ver con cómo Sheinbaum lo manejó y por qué su respuesta dejó a Washington sin argumento posible. Porque la presidenta de México no entró en pánico. No convocó una sesión de emergencia del Congreso. No mandó una nota diplomática furiosa que se pudiera leer como una escalada. Lo que hizo fue exactamente lo contrario. Salió a su conferencia de prensa matutina con un documento en la mano y frente a todas las cámaras dijo 4 palabras que resumen perfectamente la posición de su gobierno. Que envíen las pruebas. 4 palabras. Que envíen las pruebas. Y esa frase es mucho más poderosa de lo que parece a primera vista porque tiene una doble función. Por un lado, le exige a Estados Unidos que siga los canales institucionales que ambos países acordaron en sus tratados de cooperación. Que si tienen información sobre funcionarios mexicanos involucrados en el narcotráfico, la compartan formalmente, con nombres, con evidencia, con el tipo de documentación que un proceso penal requiere. No declaraciones públicas, no conferencias de prensa en Nueva York, no filtraciones a medios, pruebas formales, verificables. Y por otro lado, esa misma frase le dice a la audiencia mexicana y al mundo que el gobierno de México no va a doblarse ante presiones externas disfrazadas de cooperación en seguridad, que la soberanía no es un concepto decorativo que se menciona en los discursos del 16 de septiembre y se olvida el resto del año. Es una posición operativa, una línea que no se cruza. Sheinbaum además puso números sobre la mesa. Dijo que bajo su gobierno los homicidios dolosos se redujeron cerca del 50%, que se desmantelaron más de 2.500 laboratorios clandestinos, que se entregaron a la justicia estadounidense más de 90 personas requeridas por Washington. Y aquí viene la parte que le dolió directamente a la administración Trump. La presidenta mexicana señaló que mientras México ha cumplido con sus compromisos de extradición y cooperación, Estados Unidos no ha entregado a sospechosos vinculados con casos que México ha solicitado formalmente. El Huachicol, Ayotzinapa, casos donde México necesita cooperación de Washington y Washington ha brillado por su ausencia. La cooperación bilateral debe ser recíproca, dijo. Y esa frase en boca de Sheinbaum no es retórica. Es la descripción exacta de un desequilibrio que lleva décadas siendo ignorado en la narrativa pública sobre la relación México-Estados Unidos. Pero no se me vayan porque ahora viene la parte del rompecabezas que todavía no encaja, y cuando la escuchen van a entender por qué esta crisis tiene capas que ninguno de los dos gobiernos puede explicar cómodamente en público. Regresemos a la CIA en Chihuahua, porque hay algo en esa historia que genera una pregunta que no ha sido respondida satisfactoriamente por ningún funcionario de ninguno de los dos lados. Si Estados Unidos tenía información de inteligencia sobre operaciones de narcotráfico en Chihuahua que justificaban un operativo, ¿por qué no siguieron los canales formales de cooperación? ¿Por qué no notificaron al gobierno federal mexicano? ¿Por qué operaron en secreto? Hay 2 interpretaciones posibles, y ninguna de las 2 es cómoda. La primera es que Washington no confía en que la información que comparte con el gobierno mexicano llegue únicamente a las manos correctas. Que existe la percepción dentro de las agencias de inteligencia estadounidenses de que hay niveles de infiltración del crimen organizado en las instituciones mexicanas suficientemente profundos como para que notificar al gobierno federal sea equivalente a notificar al cártel. Esa es una acusación gravísima, pero es una que Trump ha insinuado repetidamente y que la presencia clandestina de la CIA en Chihuahua, si se confirma, convierte en algo más que una insinuación. La segunda interpretación es más política y más fría,
que la operación clandestina no fue un error de coordinación, sino una decisión deliberada, que la administración Trump quería un precedente, una demostración de que Estados Unidos puede y está dispuesto a operar en territorio mexicano cuando lo considera necesario, independientemente de lo que el gobierno de México diga o autorice, una señal de que la retórica de la intervención no es solo retórica. Ninguna de las dos interpretaciones es tranquilizadora, pero la segunda, si es correcta, cambia completamente la naturaleza de lo que está pasando entre estos dos países. Porque ya no estaríamos hablando de una crisis diplomática entre gobiernos que tienen diferencias sobre cómo cooperar en seguridad. Estaríamos hablando de algo cualitativamente diferente, de una violación deliberada de la soberanía mexicana ejecutada como mensaje político. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de cualquier nota diplomática de protesta. Ahora bien, mientras todo esto ocurría a nivel de seguridad e inteligencia, había otro frente abierto que añade una dimensión completamente diferente al escándalo. Y ese frente tiene nombre, apellido y escaño en el Senado de la República. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pertenece a Morena, al partido de Sheinbaum. Y el 9 de abril de este año, un tribunal federal estadounidense en Manhattan emitió una acusación formal contra él y otros 9 funcionarios de Sinaloa, actuales y retirados, por presuntamente haber colaborado con el cartel de Sinaloa en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos. Rocha Moya pidió licencia, se separó del cargo, pero el daño político ya estaba hecho. Y como si eso fuera poco, el senador Enrique Insunza, también de Morena, también de Sinaloa, también aparece en las acusaciones de Washington. Pero a diferencia de Rocha Moya, Insunza decidió no pedir licencia. Se aferró a su escaño, se escudó en su fuero y salió a dar declaraciones desde Badiraguato, convirtiendo su repliegue político en lo que él llamó resistencia contra la derecha conservadora. Un discurso que a nadie convenció, pero que cumplió su función: ganar tiempo mientras calcula sus opciones. Y el tiempo, en el caso de Insunza, es exactamente lo que más necesita, porque el fuero legislativo que lo protege de ser detenido y extraditado tiene una fecha de vencimiento. Las elecciones de 2027 van a reconfigurar el Congreso. Y si Insunza pierde su escaño, pierde su escudo. Los calendarios políticos y los calendarios judiciales están corriendo en paralelo, y ambos convergen en el mismo punto. Lo que está pasando en Morena con estos dos casos no es solo un problema de imagen, es una fractura interna que Sheinbaum está manejando con una estrategia muy particular: distancia institucional. Cuando le preguntaron directamente sobre las investigaciones de la FGER relacionadas con Adán Augusto López y el huachicol fiscal, respondió que la fiscalía actúa con autonomía y que su gobierno no conoce el contenido de las indagatorias. Una respuesta que dice todo sin decir nada, que marca una separación entre la presidencia y los investigados sin pronunciar una sola palabra que pueda interpretarse como abandono político de sus propios aliados. Es una posición de equilibrista, difícil de sostener, pero hasta ahora la está sosteniendo. Suscríbanse y activen la campana, porque en los próximos días este caso va a acelerar, y cuando lo haga vamos a estar aquí con todo el análisis que no van a encontrar en los noticieros de las 8. Y ahora llegamos a la amenaza que más directamente afecta la vida cotidiana de millones de familias mexicanas y que por alguna razón está siendo tratada como nota secundaria en medios que deberían tenerla en primera plana. El Departamento de Estado de los Estados Unidos inició una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en territorio americano. 53. Una red consular que es, hay que decirlo, la más extensa que cualquier país extranjero tiene en Estados Unidos. Y la revisión está siendo conducida con la instrucción de que Marco Rubio, el secretario de Estado, podría ordenar cierres. Piensen en lo que eso significa en términos concretos, no en términos diplomáticos abstractos, en términos de personas reales. Hay 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos.
12 millones de personas que dependen de la red consular de México para renovar pasaportes, para tramitar actas de nacimiento, para obtener el acta de su hijo nacido en suelo americano, para acceder a asistencia legal, para cualquier trámite que conecte su vida en Estados Unidos con sus derechos como ciudadanos mexicanos. Si esa red se reduce, si consulados empiezan a cerrar, el impacto no lo va a sentir el gobierno mexicano en sus relaciones diplomáticas. Lo van a sentir esas 12 millones de personas en su vida cotidiana. Y eso es exactamente lo que hace esta amenaza tan efectiva como instrumento de presión, porque le duele a la gente que menos capacidad tiene de defenderse, no a los funcionarios, no a los diplomáticos, a las familias, a los trabajadores, a los que mandan remesas, a los que llevan décadas construyendo vida en un país que ahora los usa como palanca de negociación. La medida además tiene una lógica política interna en Estados Unidos que vale la pena entender. Trump está en un momento donde necesita mostrar resultados concretos en su retórica de America First. Necesita que su base vea movimiento, acción, presión visible sobre México. La revisión de consulados es visible, es tangible. Es algo que puede mostrar en sus actos de campaña como ejemplo de que está poniendo a Estados Unidos primero en la relación bilateral, que las reglas han cambiado, que el México que existía antes de 2025, el que cooperaba calladamente sin pedir reciprocidad pública, ya no existe en el esquema de Trump, y Sheinbaum lo sabe. Por eso su respuesta a la amenaza de los consulados fue inmediata y en el único tono que tiene sentido dado el contexto. Rechazó que los consulados mexicanos realicen actividades políticas. Afirmó que su única función es proteger y atender a los connacionales. Y dejó en claro que cualquier acción de Washington que afecte la capacidad de México de asistir a sus ciudadanos va a encontrar resistencia institucional, no confrontación dramática, resistencia institucional, que es la única forma de resistencia que funciona en el largo plazo cuando la contraparte tiene más poder militar y económico. Porque ese es el equilibrio de poder que define esta relación y que ninguno de los dos gobiernos puede ignorar aunque quisiera. México no va a ganar una guerra convencional contra Estados Unidos. Eso es matemáticamente obvio. Pero tampoco le conviene a Estados Unidos una ruptura total con un país con el que comparte más de 3,000 kilómetros de frontera, con el que tiene integrada buena parte de su cadena de suministro manufacturero y al que manda de regreso a miles de personas deportadas cada semana. La interdependencia es tan profunda que la amenaza de ruptura le duele a los dos lados, aunque a distintos grados. Y los dos gobiernos lo saben. Y esa es exactamente la razón por la que este enfrentamiento se lleva en el lenguaje de las declaraciones públicas y las señales políticas, y no en el lenguaje de las acciones irreversibles. Hasta ahora, porque el precedente de la CIA en Chihuahua cambia el cálculo. Si Estados Unidos cruzó esa línea una vez, la pregunta que queda flotando es si la van a cruzar de nuevo, si la lógica de la intervención clandestina se va a normalizar, si lo que pasó en Chihuahua fue la excepción o el ensayo general de algo más sistemático. Y esa pregunta no tiene respuesta pública todavía. Pero la Fiscalía General de la República está buscándola en privado. Y lo que encuentre va a definir cómo México responde en los próximos meses. Hay un dato que no ha recibido suficiente atención y que dice mucho sobre la dimensión real de lo que está en juego. Sheinbaum señaló que México ha enviado a más de 90 personas requeridas por la justicia estadounidense desde que asumió la presidencia. 90 personas. Eso es un nivel de cooperación que muy pocos gobiernos mexicanos anteriores habrían sostenido con esa consistencia. Y lo hizo respetando los canales formales, con las debidas diligencias legales, con el proceso que los tratados bilaterales establecen. Y la respuesta de Washington ha sido declarar que los cárteles gobiernan México. Ha sido operar agentes de inteligencia en secreto en Chihuahua. Ha sido revisar los consulados con amenaza de cierre. El mensaje que eso le manda a cualquier gobierno que quiera cooperar con Estados Unidos
desde una posición de dignidad institucional, es devastador. Le dice que la cooperación no genera reciprocidad, que cumplir con los acuerdos no garantiza respeto a la soberanía, que la retórica de la intervención no tiene precio. Y eso, a mediano plazo, hace más difícil la cooperación real en seguridad, no más fácil, porque ningún gobierno puede sostener políticamente una alianza con un socio que lo insulta públicamente mientras viola su territorio en privado. ¿Creen que Sheinbaum tiene razón en pedir pruebas y no doblar la rodilla? ¿O creen que México debería adoptar una postura más conciliadora con Washington? Díganmelo en los comentarios porque este debate tiene más aristas de las que caben en un solo video. Y aquí es donde necesito contarles lo que está pasando dentro de Morena con todo esto, porque el escándalo de Rocha Moya y de Insunza no es solo un problema de imagen externa, es una presión interna que Sheinbaum está absorbiendo en un momento particularmente delicado. El año que viene, 2027, hay elecciones legislativas. Morena necesita mantener su mayoría calificada en el Congreso para poder seguir implementando las reformas constitucionales que son el corazón del proyecto de la Cuarta Transformación. Y cada escándalo que vincula a figuras del partido con el narco es combustible directo para la oposición. El PAN ya pidió la desaparición de poderes en Sinaloa. Ya exigió juicio político contra Rocha Moya. Y dentro de Morena, la respuesta a esas presiones no fue unificada. Hubo legisladores que marcaron distancia. Hubo voces que pidieron que los investigados se separaran de sus cargos. Hubo fisuras visibles en el bloque que se supone debe presentarse como cohesionado frente a las presiones externas. Sheinbaum respondió convocando a una reunión con legisladores de Morena, PBM y PT. Y el mensaje que les mandó fue de una claridad que no dejó espacio para la ambigüedad. No hay lugar para zigzagueos. No hay lugar para entreguismos. La soberanía se defiende en el territorio y en el Congreso. El bloque oficialista debe presentarse unido frente a la presión de Washington. Punto. Ricardo Monreal secundó el llamado. Manuel Velasco reafirmó el respaldo del PVEM. Reginaldo Sandoval, del PT, subrayó la resistencia contra cualquier intervención. La imagen de unidad quedó en las fotos. Si esa unidad se sostiene cuando las presiones aumenten, es la pregunta que los próximos meses van a responder. Porque las presiones van a aumentar, eso es seguro. El fiscal interino de Estados Unidos ya anunció que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos. Todd Blanche dijo que los señalamientos se van a ampliar, lo que significa que la lista de funcionarios de Morena con problemas en tribunales federales americanos podría crecer antes de que termine este año. Y cada nombre nuevo en esa lista es un nuevo golpe en la línea de flotación del proyecto político de Sheinbaum, justo cuando más necesita estabilidad interna para llegar con fuerza a las elecciones de 2027. La jugada de Trump es clara y hay que reconocerle su efectividad táctica, aunque se objete su sustancia. Al acusar a figuras de Morena, al mantener la amenaza de más acusaciones, al combinar la presión judicial con la presión diplomática y la presión mediática de declaraciones como los cárteles gobiernan México, Washington está creando un ambiente político interno en México que le resulta conveniente. Un ambiente donde Sheinbaum tiene que gastar energía política defendiendo a aliados cuestionados en lugar de construir su agenda. Donde la narrativa pública en torno al gobierno de la Cuarta Transformación está permanentemente contaminada por asociaciones con el crimen organizado que pueden ser ciertas o fabricadas, pero que en ambos casos hacen el mismo daño político. No se me vayan porque ahora vienen las dos preguntas más importantes de toda esta historia, la que define lo que viene. La primera, ¿tiene México capacidad real de mantener su posición de soberanía frente a esta presión sin que el costo político interno se vuelva insostenible? La respuesta depende de cuántos más nombres de Morena terminen en acusaciones de tribunales americanos. Si son 2 o 3 figuras aisladas, Sheinbaum puede manejar la narrativa. Si son 10, 15, si el patrón sugiere infiltración sistémica del narco en el partido de gobierno, el costo político empieza a ser inmanejable
independientemente de la solidez jurídica de la posición soberanista. La segunda, ¿qué está dispuesto a hacer realmente Trump? Porque hay una diferencia enorme entre la retórica de la intervención y la intervención real. Declarar que los cárteles gobiernan México es retórica. Operar agentes de la CIA en Chihuahua sin permiso es algo más que retórica. Pero una operación militar directa en territorio mexicano sería un salto cualitativo de una magnitud que tendría consecuencias que van mucho más allá de la relación bilateral. Sería una violación del derecho internacional que ningún aliado de Estados Unidos en América Latina podría ignorar. Sería el tipo de acción que redefine alianzas, que activa mecanismos de organismos multilaterales, que tiene repercusiones en la política doméstica americana que Trump tampoco puede ignorar. La diferencia entre lo que Trump dice que puede hacer y lo que Trump está dispuesto a hacer es el espacio donde se está jugando esta crisis. Y Sheinbaum lo sabe, por eso la respuesta mexicana está calibrada para sostenerse exactamente en ese espacio, firme en el principio, abierta en la práctica, exigiendo pruebas sin romper canales de comunicación, defendiendo soberanía sin escalar a confrontación directa. Es una posición difícil de mantener, pero es la única posición que tiene sentido dado el mapa de poder real entre estos dos países. Lo que está claro es que la era de la cooperación callada y unilateral terminó. Lo que está por definirse es qué viene en su lugar. Si una nueva arquitectura de cooperación bilateral basada en reciprocidad real, con respeto mutuo y resultados verificables para ambos lados, o si lo que viene es una espiral de presiones y contrapresiones que le hace daño a los dos países, pero sobre todo le hace daño a las personas que viven en la frontera de esta relación. Los migrantes, las familias divididas, los que mandan remesas, los que cruzan por trabajo, los que llevan décadas construyendo vida en los dos lados de esa línea. Sheinbaum lo dijo con toda claridad. Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo gobernamos. Trump lo dijo con igual claridad. Si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos. Dos declaraciones, dos posiciones. Cero espacio entre ellas en este momento. El mundo va a estar mirando cómo se resuelve esa contradicción. Y nosotros vamos a estar aquí contándoselo con el nivel de detalle que se merece. Si este video les abrió los ojos sobre lo que realmente está pasando entre México y Estados Unidos, denle like ahorita, suscríbanse y activen la campana para no perderse lo que viene, porque esta historia no ha terminado, apenas está en su segundo acto. Y cuéntenme en los comentarios, ¿creen que Trump va a cruzar la línea de la intervención real o se va a quedar en la amenaza? ¿Y creen que Sheinbaum va a poder sostener su posición sin ceder? El debate está abierto, los leo a todos.